Análisis e interpretación de datos. En este apartado vamos a ver cómo finalmente, sobre la base de los cuadros, ayudándonos con gráficos, pero sobre todo con estadísticos básicos, podemos analizar e interpretar los datos obtenidos de la realidad a través de las medidas de posición, que abarca estos dos grandes grupos, tendencia central y orden, de las medidas de dispersión y de las medidas de forma. Vamos a ver básicamente cada una de ellas. En medidas de tendencia central vamos a ver las tres de las más usadas, que son media aritmética, mediana y modo. Nos van a dar justamente el comportamiento central de la población. La idea de promedio, la idea del 50%, la idea del dato que aparece con mayor frecuencia. Las medidas de orden, como su nombre lo indica, sobre una serie ordenada de datos, nos marcan hitos o puntos por debajo de los cuales se encuentra determinado porcentaje y por encima otro determinado porcentaje. De medidas de dispersión vamos a ver estas cuatro, que son también de las más populares. La amplitud total o rango, que será la diferencia entre el máximo y el mínimo. La estándar o desviación promedio. El rango intercuartílico, o diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1, y el coeficiente de variación, que es una medida que nos permite comparar dispersiones, sobre un cociente de la estándar sobre la media multiplicado por 100. Nos da un porcentaje, por eso justamente es una medida que sirve para comparar, porque está por encima de la unidad de medida de las variables. Puedo comparar centímetros con kilos, años con kilos, etc. Y las medidas de forma, vamos a ver el coeficiente de sesgo, si bien también está el coeficiente de kurtosis. Nos vamos a basar en la comparación con la curva normal para ver si es simétrica o asimétrica la distribución que estamos viendo, y lo vamos a ver a través de la relación entre las medidas de tendencia central con el coeficiente de sesgo propiamente dicho, y también en el box plot. Las medidas de tendencia central. La más popular, diríamos, o más ampliamente usada es la media aritmética, que es el nombre, digamos, formal del promedio. Todas estas medidas nos las facilita el SPSS, trabajando sobre los datos netos. Así que no vamos a centrarnos tanto en cómo se calculan, sino que eso lo dejamos en manos del software, pero sí qué significan, porque luego vamos a tener que escribir justamente un informe diciendo y analizando e interpretando los datos que estamos estudiando a través de estas medidas. Así que la media aritmética es lo que conocemos como promedio, es la más usada, la única desventaja que tiene, que es muy sensible a los extremos, o sea que si yo promedio, no sé, un grupo de calificaciones y tengo todos 1 y 2, pero tengo luego 3 o 4 10, esos 10 me van a sumar, me van a dar un peso que me van a levantar el promedio. Por ende me va a dar un rendimiento diferente, superior al obtenido en realidad. Entonces, tanto sea por los valores bajos como por los valores altos, es una medida sensible a los datos extremos, o sea que pueden deformarla esos datos extremos. Por ende, se complementa la mirada para tener una idea de tendencia central con la mediana, que la mediana es también de uso frecuente y es el punto, es el dato, mejor dicho, por debajo del cual queda el 50% de las observaciones, de los datos que estoy trabajando, y por encima del otro 50%. Esta medida, la mediana, corresponde al cuartil 2, que es una medida de orden. Siempre la mediana requiere de una serie ordenada de datos. No nos preocupamos por el cálculo, lo reitero, porque lo realiza el SPSS, pero sí tenemos que entender qué es para poder interpretarlo. Así que la mediana es el dato debajo del cual queda el 50% de las observaciones que estoy estudiando, de los datos, y por encima el 50% restante.
Y por último, para terminar de complementar esta mirada sobre la tendencia central del grupo, tengo esta medida que es el modo o moda, que es el dato o la observación que aparece con más frecuencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las calificaciones, es la calificación que más se repite en el grupo. Por ejemplo, tengo, no sé, 6, 8. Entonces, después 9 tengo menos de 6, 2 tengo menos de 6, pero el 8 es la calificación que más se repite en un grupo, por ejemplo. 6 veces aparece. Entonces me fijo allí en la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia mayor? Entonces, a nivel gráfico, alrededor de esa calificación, se concentrarían más densamente los datos. Quiere decir, allí tengo las barras más altas, tengo las áreas más grandes. Un grupo de datos puede tener un solo modo, en este caso es unimodal, o puede tener varios modos. Por ejemplo, en un grupo de alumnos puedo tener 6 8 y puedo tener 6 5. Entonces, la frecuencia mayor es 6. O sea, la calificación modal es 8 y 5 también. Pero eso, si lo leo, si al modo lo leo complementado con la medida aritmética y la mediana, puedo realmente hacer un buen discernimiento de dónde está la centralidad de los datos o cómo es el comportamiento central de los datos. Así que medida aritmética, mediana y modo, medidas de tendencia central. Cuando una distribución es simétrica, o sea, tiene un solo modo y tenemos una campana perfecta, las tres medidas coinciden, medida aritmética, mediana y modo, coinciden perfectamente. Cuando tengo este tipo de dibujo, que tengo aquí, digamos, la cúspide de la curva, que en este caso está en el centro, aquí la cúspide, y tengo un sesgo o una cola, en este caso la cola está a la derecha, en este caso la cola está a la izquierda, fíjense que siempre la cúspide corresponde al modo, ¿no? Y hay que ver básicamente dónde está la mediana, el 50%, si adelante del modo, como en este caso, o detrás del modo. Pero es el modo el que marca justamente esta cúspide, ¿no? Entonces, puedo tener asimetría positiva, cuando la mayoría de los datos está a la izquierda, como lo vemos, está en los valores bajos a la izquierda, y a la derecha tengo la cola, o sea, en los valores bajos de la variable. ¿Por qué digo valores bajos? Los leo en el eje X, ¿no? Aquí están los valores más bajos. Tengo la mayor frecuencia y a medida que los valores van aumentando, la frecuencia va disminuyendo. La simetría negativa es exactamente lo opuesto. Tengo bajas frecuencias en los valores bajos de la variable, aquí está el 0, los valores bajos, y a medida que los valores de la variable van aumentando, la frecuencia también. Entonces tengo más frecuencia en valores altos de la variable, ¿sí? El sesgo o la cola está a la izquierda. En este caso es negativo. Aquí está a la derecha del modo. En este caso es positiva. Así que esta es una primera mirada sobre la tendencia, sobre la forma, analizando la relación entre las tres medidas de tendencia central. Nosotros ya habíamos visto la forma leída por la ubicación de la mediana en la caja del box. Ahí habíamos visto cuándo podía ser simétrica, cuándo podía ser asimetría positiva y cuándo podía ser asimetría negativa también. Ahora cuando veamos el manejo en SPSS, vamos a aprender a pedir a SPSS el valor del coeficiente de sesgo. En una simetría positiva, el valor del coeficiente sería un número positivo. En una simetría negativa, el valor del coeficiente sería negativo. Y aquí el coeficiente sería 0. Cuanto más grande el número positivo, más marcada la simetría. Cuanto más grande el número negativo, más marcada la simetría negativa. Muy bien, veamos ahora las medidas de forma. Si bien existe también el coeficiente de kurtosis, lo que vamos a ver es el coeficiente de sesgo, que va a dar un grado, el número que decíamos, y una dirección positiva o negativa, según sea el número que nos dé el SPSS. Bien.
aquí vemos nuevamente expresado cuando me da un resultado positivo y negativo en SPSS, lo que significa. Y 0, que la distribución es simétrica. Vemos nuevamente los gráficos. Y vamos a medidas de posición, ahora orden. Ya vimos las 3 de tendencia central, el análisis de la forma por la relación entre las 3, vamos ahora a las medidas de orden. Las medidas de orden son de 3 tipos, cuartiles, deciles y percentiles. Es gracioso, pero cuartiles suena a 4, pero los cuartiles son 3. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que dividen en 4 a la serie ordenada de datos. Los deciles, que suenan a 10, son 9, que dividen en 10 a la serie ordenada de datos. Cada partecita es de un 10%. Los percentiles no son 100, son 99, que dividen en 100 partes a la serie ordenada de datos. Cada una de esas partecitas corresponde a un 1%. Así que los cuartiles son 3. Fíjense que el cuartil 2 corresponde a la mediana, o sea, divide en 50 y 50. Son 3 que dividen en 4, o sea, cada parte tiene un 25% en sí. Así que el cuartil 1 es un punto, es un dato, que por debajo de ese dato queda el 25% de las observaciones y por encima el 75% restante. El cuartil 3, viceversa, al revés. El dato que corresponde al cuartil 3 deja por debajo de sí el 75% de las observaciones y por encima el 25% restante. Un ejemplo, si el cuartil 1 sería 21 años, el 25% de la población tiene 21 años o menos y el 75% restante tiene 21 años o más. En el caso del cuartil 3, si fuese 38 años, por ejemplo, el dato que corresponde al cuartil 3, el 75% de la población tiene 38 años o menos y el 25% 38 años o más. Como ven, los cuartiles como medida de orden son hitos, son datos que dejan por debajo de sí un porcentaje y por encima de sí el porcentaje restante. Veamos los deciles. Son 9, que dividen en 10, como dijimos. El decil 1 sería el dato que deja por debajo el 10% y por encima el 90%. Si el decil 1 es, por ejemplo, 20 años, el 90% de la población estaría teniendo 20 años o menos. Y solo el 20 años o más, perdón. El 90% estaría teniendo 20 años o más. Y solo el 10%, 20 años o menos. Allí yo voy a aprender a decir aquello que sea más, que represente más a la población que estoy caracterizando, ¿no? Quizás aquí puede tener más peso decir que solo el 10% tiene X edad o menos, o decir que el 90%, o sea, una grandísima mayoría, tiene esta edad o más. Y así sucesivamente, el decil 2 va a dejar el 20% por debajo y por encima el 80%. El decil 3 va a dejar por debajo de sí el 30% y por encima el 70%. Y aquí tenemos que el decil 5 coincide con la mediana. Por último, los percentiles son 99 que dividen en 100 partes iguales a la distribución de datos, ¿no? El percentil 1 dejaría el 1% por debajo y el 99% por encima. En salud son medidas muy usadas. Los pediatras suelen caracterizar el crecimiento de los niños, de los bebés, diciendo, bueno, mamá, su bebé está en el percentil, no sé, 95 de talla. ¿Qué quiere decir? Que solo el 5% de los bebés de la edad de su hijo son más altos que su hijo. Y el 95%, ¿qué quiere decir? El niño es alto, está con una talla muy bien para su edad, ¿no? Bien, porque solo el 5% de los niños de su edad tienen tallas superiores a las de él. El percentil 50 coincide justamente con la mediana. Vamos a las medidas de dispersión.
Ahora terminamos la